Se trató ayer precisamente, estuvimos viendo cómo logramos una disminución en los precios, sobre todo cuando no se justifica, cuando se piensa que se está abusando. Sobre eso tratamos en los básicos, y lo cierto es que son muy pocos los productores o los que distribuyen los alimentos básicos. No está muy diversificado. Entonces podemos hablar con ellos. En el caso del maíz, en efecto, son dos los que tienen el 90% del mercado de la tortilla. De la harina de maíz, sí, pero de eso depende la tortilla. Entonces vamos a hablar con los dos dueños para mostrarles el comportamiento de los precios. A ver si no te manda o si no se guardó la gráfica de lunes sobre los precios, sobre la tortilla. Esto. Presa. Ese es el precio de la tortilla en autoservicios. Ahí no hay problema, pero la verdad es que venden poco. La mayor parte de la gente sí compra la tortilla en las tortillerías. Este es el precio en el maíz amarillo, que se usa básicamente para el sector pecuario, porque el consumo de maíz en México para el consumo humano tiene que ver con el maíz blanco. Entonces, este es el precio en la tortillería, que va creciendo. Esto es lo que nos está preocupando. Pero va creciendo a la par de Maseca. No así Minsa, que era la otra empresa que tú y esta es una empresa que ya tiene mucho tiempo, pero el señor Juan González yo creo que va a ayudar, porque se acordó ayer que se hable con él, que la Secretaría de Hacienda hable con él por esto. Escuchar cuál es la justificación. O sea, lo que no se puede, que en una época de crisis, de inflación, de carestía, se obtengan ganancias extraordinarias. Por lo general, tiene que haber negocios con ganancias razonables todo el tiempo, porque hay inversión, hay riesgos y porque
nosotros apoyamos una economía mixta, no es el estatismo, se requiere de la participación del sector privado, pero tienen que haber utilidades razonables, no abusar de ciertas circunstancias con ganancias excepcionales en épocas de crisis. Entonces, vamos a hablar. Y lo que planteas de Minsa, pues es esto, pero Minsa tiene menos participación en el mercado. Solo tiene el 20%. Sí. Y el 70% lo tiene. Así es. Esta es la empresa, vamos a llamarle, en los términos tecnocráticos de moda, para hablar físico, como se decía antes, es la empresa preponderante. Entonces, se va a hablar con los dos. De Minsa es, no sé si sigue siendo el mismo, pero era Gómez Flores, de Jalisco, que pues con los dos tenemos relaciones, y buenas relaciones, y queremos hablar con ellos para esto y otras medidas que vamos a tomar. Pero lo que queremos es, a ver, ayuden. Es lo mismo de las distribuidoras. 3 cadenas comerciales venden el 80%. O sea, es Walmart, es Chedraui y Soriana. 3, pues también vamos a hablar con los 3 para los básicos. Y así en otros productos. El cemento. Sí, y pues todavía el cemento debe de tener como 5, 6, 8 empresas, pero aquí son 2. El atún, que a los 2 los conozco, los 2 atuneros, son 2 los principales, también entre los 2, pues también como el 80%. Y es un alimento relativamente barato y muy nutritivo, es proteína barata. Y luego el pollo, el huevo, Choco. Un huevo 2.50, si se mantiene así, con 2 huevos son 5 pesos, es alimento. No queremos, ¿sí?, que se vaya a las nubes. Además, hay producción y también hablar con ellos porque no queremos abrir el mercado en el caso del pollo, la carne. Sí, la fiebre aftosa hay que cuidarla por lo de la carne de Argentina, que se limita, pero también, si a esas vamos, pues no se tiene mucho control de la frontera sur y entra mucho ganado de contrabando sin control sanitario de Guatemala, y habría que preguntarse qué es mejor, la sanidad animal en Guatemala que en Argentina o que
en Honduras o en otros países. En fin, hay que ver todo esto. Ya estamos atendiendo este tema con el propósito de controlar la inflación, de que no se nos vaya más allá de lo normal, que es un fenómeno mundial, pero que nosotros hemos logrado controlar. Si no hubiésemos tomado la decisión de subsidiar la gasolina y el diésel, que eso solo nosotros, porque para un tecnócrata tomar una decisión de esas es un sacrilegio. Ellos tienen otras fórmulas, pero nosotros nos ha funcionado, porque sí es un subsidio que se paga, pero si no hubiésemos tomado esa decisión, tendríamos la inflación en 14% y le hubiese pegado muchísimo al ingreso popular, porque todos sabemos, o sea, no hace falta ser economista, que si sube el precio de la gasolina y del diésel, te va todo para arriba. Entonces, en la parte energética tenemos control. Donde necesitamos participar más es en lo relacionado con alimentos. Por eso, así como buscamos la autosuficiencia energética, necesitamos conseguir la autosuficiencia alimentaria y producir cada vez más básicos. En el caso del frijol tenemos ya resuelto lo del abasto, ya está controlado el precio porque Diconsa tiene frijol suficiente. Pero el caso del maíz es distinto. Tenemos autosuficiencia en maíz blanco, nos falta la autosuficiencia en maíz amarillo, y ahí tenemos que cuidar que no haya transgénicos y que no se use maíz amarillo para consumo humano. Eso lo tenemos que cuidar, porque sería muy fácil decir abrimos, ¿no?, y que entre maíz amarillo, pero no queremos transgénicos.